Segunda epístola de Pedro. De pie, por favor, vamos a leer las escrituras con reverencia, con amor, con respeto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y luego leemos el versículo 8. Queremos que lo encuentren todos para que podamos leer juntos. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8. Dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Verso 8: pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Hemos reflexionado en estos tiempos en cuanto a algunas necesidades que tenemos nosotros, y en un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, y hablábamos incluso en los martes, en las enseñanzas que estamos dando los martes. Los martes se dan enseñanzas con un poquito más de profundidad de pronto. Tratamos temas, pienso yo, algo más profundos, y hemos estado hablando sobre las cosas del reino. Y ayer justamente hablábamos sobre, o mencionábamos, los vigilantes y los santos de los que habla Daniel. Un tema como interesante, que a veces olvidamos nosotros. ¿Quiénes son esos vigilantes? ¿Quiénes son esos santos que tienen determinaciones sobre el tiempo y las circunstancias acá en la tierra? Situaciones, cosas que pasan, están siendo movidas, ordenadas por ángeles y por poderes espirituales. Tal vez nosotros miramos la situación ahorita de Venezuela y nosotros pensamos que es la locura de Chávez y ahora de Maduro, pero no nos damos cuenta que hay poderes que operan allá. Yo no sé si usted recuerda, incluso tal vez yo puse acá un videito hace un tiempo, aún en época de Chávez, que decía que ellos hacían, cuando habían manifestaciones de la oposición que salían por millones a las calles o por cientos de miles, que ellos hacían unas obras de santería cubana y hacían unas quemas y se subían a un avión y las echaban por encima de la gente. Y decía el santero, el brujo que administraba eso, decía que eso ponía a la gente, en términos de él, decía, los pone mansitos, como corderitos, se dejan dominar, ¿verdad? Ustedes lo miraron ahí, ese video está todavía por internet, no es de una cosa cristiana. Y tal vez ustedes ahora, nosotros miramos lo que está pasando allí y uno piensa que es Maduro, que fue Chávez en su momento, pero tal vez no entendemos que hay poderes sobrenaturales que están obrando allí, y la Biblia lo habla. En Apocalipsis dice que del anticristo enviaba unos espíritus que eran a manera de ranas y que tienen la facultad de ir a donde los reyes o los presidentes y organizarlos para la guerra. Amén. Tal vez uno no entiende cuando mira normalmente por qué tanta facilidad para el pecado, por qué de pronto tanta ansia del adulterio o de la pornografía, o por qué tanta avaricia, por qué tantos temores, por qué tantas enfermedades. Y creemos que son cosas naturales, pero cuando mirábamos allí las escrituras, hablan que hay determinaciones sobre las naciones y que estas determinaciones las toman ciertos administradores espirituales que la Biblia llama los vigilantes. Y hablamos de esto como para mencionar y decir, la Biblia nos indica que es necesario conocer estas cosas para aprender a movernos allí, y que nuestra fe viene justamente por oír. Pero si no oímos, ¿cómo podremos también creer? Y si no creemos, ¿cómo podremos recibir las bendiciones de Dios? Por eso este pasaje y estas enseñanzas de estos tiempos arrancan o tienen un propósito, y es poder instaurar en el corazón de un pueblo de Dios la idea de cómo quiere tenernos Dios, de cuáles son los propósitos de Dios para nosotros al estar aquí en la tierra. Porque si no tenemos la fe suficiente,
Si no tenemos el conocimiento de lo que quiere hacer Dios con nosotros, ¿cómo podremos esperar, aspirar y recibir las bendiciones de Dios? Si nuestra fe está siendo movida hacia direcciones equivocadas, ¿cómo podremos nosotros llegar a recibir en algún momento los propósitos de Dios? Y hemos hablado y venimos mencionando que Dios quiere y busca un pueblo en una disposición o en una actitud adecuada. Pero si no podemos comprender nosotros cuál es el corazón que debe haber, cuál es la fe que el Señor quiere, tampoco podremos tener esto. Y con algo de tiempo mencionamos que Dios quiere un pueblo bendecido. Amén. Pero dice la palabra del Señor que a esa fe debemos añadir virtud. Y hablábamos tal vez el domingo, la última vez que reflexionamos respecto de esto, que la virtud no es solamente el comportamiento moral ético, sino la virtud la define el diccionario como la fuerza que obtiene un resultado. Amén. Y básicamente estoy haciendo un recuento para poder, de pronto alguien no haya venido y pueda contextualizarse. Decíamos entonces que a la fe, es decir, al conocimiento, a la certeza que tenemos respecto de que Dios nos quiere bendecir y respecto de que Dios quiere hacer algo con nosotros, debemos añadir también trabajo, debemos añadir virtud. Esto es una fuerza que produce un resultado. Amén. Pero dice la Escritura, y luego el Espíritu llevaba a Pedro a decir, pero a esa virtud, a ese trabajo, añadan conocimiento. No solo creer que Dios quiere hacer algo, no solo estar dispuestos a trabajar, sino dice, añadan el conocimiento. Luego la pregunta sería, ¿qué conocimiento? ¿O conocimiento de quién? ¿Qué tipo de conocimiento debemos añadir? La Biblia fácilmente nos permite deducir que se trata del conocimiento del Señor. La Biblia dice, si usted quiere anotar las citas bíblicas, en Romanos capítulo 8, versículo 6, dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Amén. Luego, el conocimiento del que está hablando no se trata de un conocimiento carnal. Y fíjese, mi hermano, que tal vez a eso le hemos apuntado muchas veces. Cuando hablamos de un negocio, por proponer una situación, creemos que lo más importante es aprender los trucos del negocio. Es más, muchas veces cuando hablamos de un ministerio, creemos que es necesario aprender primero los trucos del ministerio. Y a veces, hermano, existen libros, tal vez usted haya leído alguno, donde dice que si usted quiere abrir una iglesia, debe primero hacer un estudio de mercadeo y entonces mirar cuál es la música que le gusta en esa región, cuáles son las costumbres que tienen, cómo le gusta vestirse, qué horario se le facilita a la gente, y de acuerdo a eso usted proponer la iglesia. Y cuando miramos esto, tal vez estamos hablando de un conocimiento terrenal, de un conocimiento humano. Pero la palabra del Señor nos enseña en Santiago, el capítulo 3, dice, tal vez el verso 15, dice que hay un conocimiento, que hay una sabiduría que también es humana, terrenal y aún diabólica. Hay ciertos conocimientos, hermano, que no solo no proceden de Dios, sino que además proceden de Satanás. Hay cierta malicia y tal vez podamos nosotros empezar a discernir un poquito, porque hay cierta malicia, cierta facilidad, ciertas actitudes que hay en nuestro corazón bastante proclives a la maldad. Tal vez se aprendió, tal vez lo miramos, no sé, pero existe, mi hermano, cierta facilidad. Por ejemplo, hoy día fácilmente las mujeres saben y entienden, tienen un don, por decirlo de alguna manera, una sabiduría especial respecto de cómo coquetear, ¿no es cierto? Y no es igual una sonrisa de otra sonrisa. Y hay mujeres que se especializan en esto. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que viene del mundo. Hoy día muchas personas tienen una sabiduría que piensan que es buena. Por ejemplo, hay ciertas personas, hermano, que son hábiles para engañar, ¿verdad? Tienen una facilidad tremenda para enredar, para embaucar.
Hay gente que tiene una facilidad tremenda para pedir prestado. A todo el mundo le queda debiendo, pero siempre está sacando prestado y logra que le presten. Amén. Hay ciertas sabidurías y tal vez uno pueda llegar a pensar que es una bendición. Hay hombres que tienen una facilidad muy tremenda para conquistar a una mujer. Miran a una muchacha, dicen me gusta y rapidito la conquistan, ¿verdad? Y se sienten muy, muy tremendos, se sienten muy, muy guapos, se sienten muy valientes, pero son sabidurías que no vienen del cielo. La palabra del Señor nos habla que este conocimiento, el cual se le debe añadir a la virtud y a la fe para que produzca resultados, es un conocimiento de Dios. Y hay algo que a mí me gusta y es lo que yo quiero como reflexionar hoy, es la idea del pensamiento que quiero compartirles hoy. Y es que estas cosas, dice la Biblia acá en el versículo 8, dice: si estas cosas están en nosotros abundantemente, no nos dejarán estar como, dice, ociosos y estériles, o también sin frutos. Y mire, mi hermano, que sucede algo. Yo creo que esto es una realidad transversal para todo el mundo, y es que la ociosidad o la falta de frutos nos produce amargura. La falta de frutos, el no hacer nada, nos produce depresión. ¿Quién ha llegado ya a los 30 o a los 40 años y mira hacia atrás y dice no he hecho nada? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No tiene que ser ni tan viejo. Un muchacho que se acabó el año escolar, ya ahorita empiezan, ya hay algunos muchachos que están diciendo me tiré el año, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ese muchacho que dice todo este año y de pronto hacen cuentas? Tanto esfuerzo de mi mamá, dándome para los pasajes, dándome para esto, sufriendo ahí, y me tiré el año. ¿Cómo se siente? Sin lugar a dudas, triste. Amén. ¿Cómo nos sentimos nosotros con Dios cuando no producimos ningún resultado? Y yo quisiera, mi hermano, que hoy reflexionáramos un poquito de esto. Yo se lo digo con sinceridad. Usted no vino a escuchar una conferencia, mi hermano. Usted no vino a que yo lo entretenga. Usted no vino a pasar acá un par de horas. Usted vino, mi hermano, si está en este lugar es porque quiere que Dios le hable. Y la palabra de Dios en ustedes producirá, si es que escuchan con atención, debe producir una transformación en nuestro corazón. Y qué bueno pensar hoy, hermano, que qué fruto venimos dando nosotros. Qué bueno pensar, mi hermano, cuál es la actitud con la cual nosotros estamos enfrentando nuestro día a día. ¿Cuál es el fruto? Porque es triste, mi hermano, mirar que nuestros muchachos, tal vez en el colegio, siguen hablando a punta de vulgaridades, aunque vienen a la iglesia acá. Que tal vez nosotros seguimos llenos de celos, de pleitos, de contiendas, aunque venimos a la iglesia. Que tal vez, hermanos, estamos todavía endeudados, que tal vez estamos emproblemados, que tal vez, hermano, todavía andamos en dificultades económicas, espirituales, que llevamos un montón de tiempo y nunca hemos recibido ni siquiera el hablar en lenguas, que todavía, hermano, los ojos se nos van detrás de cualquier mujer o de cualquier hombre. Hay circunstancias, hermano, que a veces traen depresión, traen angustia. Muchachitas, hermano, muchachitos que dicen la demora es que yo tenga un novio, me le acerque a una muchacha, a un muchacho y siempre caigo en fornicación. Y esto deprime, esto angustia, mi hermano, porque nos sentimos estériles. Qué mal, hermano. ¿Y por qué la gente le está agarrando hasta miedo al matrimonio? Porque se tiene un matrimonio con problemas toda la vida, no hay cómo solucionarlo. Y después de 10 años todavía los mismos problemas. Después de un montón de tiempo, es más, en vez de ir mejorando, como que va empeorando la situación. Y entonces nos sentimos mal. ¿Cómo nos sentimos? Sin frutos. Qué mal, hermano, cuando nosotros hacemos cuenta y parecemos, perdón la comparación y lo que voy a decir, pero a veces parecemos animalitos, parecemos esas plantas que se pegan a los árboles y no hacen nada, solo comen ahí, no tienen como un propósito. Uno pasa a veces y mira en un andén, no sé, una matica de pasto ahí, como sin sentido. No sirve para nada, no hay un animal que se alimente de ella, no produce sombra, no arregla nada, no sirve para nada. Y a veces nosotros nos sentimos así en la vida. Ya ahorita de nuevo empezamos a hacer cuentas porque ya se va a acabar el año. Y entonces empezamos a hacer cuentas, ¿qué hice este año?
qué frutos di, qué hay en mi vida, qué hay mejor. Y tal vez la única diferencia de este año al año pasado es que ya tengo un año más, pero mi vida básicamente sigue lo mismo. Todavía en los mismos problemas, todavía en la misma indecisión, todavía en la misma incapacidad de fructificar. Y eso es tremendo, mi hermano. Y por eso hemos querido enseñar y hablar que no es el propósito de Dios sencillamente que estemos viniendo a la iglesia. Es más, les voy a confesar algo. Le decía yo a mi esposa en estos días, quiero empezar a preocuparme por gente nueva, por los que vienen a la iglesia, es más, por los que ni siquiera están viniendo a la iglesia. Tratar de ir a buscar gente, porque empieza también uno en el corazón como a sentirse de alguna manera estancado. 20 años de evangelio y 20 años con los mismos 20 o con los mismos 30, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas peleas, hasta que de pronto alguno se aburre y dice, ya no vuelvo más porque eso sigue lo mismo. Hermano, y eso empieza a ser como frustrante, como que nos quedamos enanos, como que no nos damos cuenta que Dios está llamándonos a seguir hacia adelante, a vivir algo. Y por eso parte de tal vez de las medidas que nosotros debemos tener son también las medidas terrenales. Dios nos está llamando a avanzar espiritualmente, y yo hablo con muchísima frecuencia respecto de esto, y creo que usted lo sabe, de la parte ministerial, de las medidas que debemos tener nosotros en nuestra vida espiritual, de cómo no podemos quedarnos orando los mismos 5 minutos. Amén. Que si después de conocer al Señor 2 años, no es posible que todavía oremos los mismos 2 minutos. A mí me gusta escuchar a mi hija orando. Cuando empezamos, ella ora por la comida, y cuando empezamos ya decía, Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, amén. Y luego ya decía, y también por los alimentos y por los hermanos de la iglesia. Y qué día fuimos a un restaurante y oró como 3 minutos, y a lo último dice, eso último que dije de la iglesia y de eso es nuevo, nos dijo a nosotros. Fíjese cómo aún el conocimiento y la oración de un niño de 5 años tiene que ir creciendo. Amén, debería ir creciendo. Pero a veces nosotros nos estancamos, nos estacionamos en el mismo lugar. Pero no solo con eso, yo también quiero hablar de las medidas terrenales. Estaba leyendo allí en Ezequiel, creo que es, donde dice que él tuvo una visión y viene un ángel y agarra una caña de medir y dice, y eran de la medida de tantos codos de hombre y tantos palmos de hombre. Y yo me pregunto por qué el profeta o la visión especifica una medida humana, si es una visión espiritual, si está hablando de algo espiritual. Y como que ahora, mi hermano, me viene al corazón que también hay medidas físicas en las cuales Dios quiere hacernos crecer. Que también Dios quiere, hermano, que si arrancamos hoy con un negocio que vende 1,000 pesos, dentro de 10 años no venda los mismos 1,000 pesos. Amén. Que si arrancamos, hermano, que si tenemos un niño que mide, no sé, 50 centímetros, dentro de 10 años no mida 50 centímetros, porque entonces es un enano, sino que crezca, que tenga medidas, que vaya avanzando en las cosas que tiene. Mi hermano, yo estoy convencido en mi corazón que Dios quiere motivarnos a experimentar propósitos del Señor. Y por eso hemos venido hablando, y yo he venido tratando de decir que amén a los crecimientos espirituales. Esto es lo más importante, pero que los crecimientos espirituales también se reflejan en medidas de hombres. Y yo le digo, mi hermano, con preocupación, miro que el número de los hermanos que se congregan por lo menos los miércoles no crece, estamos igual. Y el Señor me tiene que hablar, y tal vez yo tengo que agarrar una responsabilidad y decir, algo está pasando. Y es que de pronto los que venimos 20 años nos cansamos. Los que llevamos tanto tiempo dicen, yo ya le conozco ya la enseñanza al pastor. Voy el miércoles, voy el martes, mejor me quedo un ratico aquí en la casa. Y entonces necesitamos nosotros reaccionar y decir, también en lo humano, en lo terrenal, debo avanzar. Amén. Y cuando no avanzamos, nos sentimos estériles. Yo quisiera hoy preguntarle a ustedes, a los que están acá en el nombre del Señor, ¿usted se ha sentido alguna vez frustrado? Tal vez no se siente de repente en este momento frustrado, estéril. Tal vez no se siente, mi hermano, usted, le pregunto en el nombre del Señor, no sé si haya otro término, pero de pronto amargado, dolido. Tenemos un propósito y no lo hemos conseguido. Quisiéramos
Mi hermano, le pregunto hoy, no perdóneme, pero permítame más bien que lo confronte un poquito. ¿A usted no se imaginó cuando se fue a casar hace 20 años en tener una casa y todavía pagando arriendo? ¿Usted no se imaginó, mi hermano, tal vez alguna vez en 15 años de matrimonio poder conocer el mar, irse con su familia, con sus hijos? ¿Usted no quisiera, mi hermano, alguna vez dejar de ser empleado? Amén. ¿No soñó usted alguna vez, hermano, con ministrar la presencia del Señor? ¿No soñó tal vez usted, mi hermano, con poder permitir o ayudar a sus hijos a que alcanzaran cierta meta? Y yo le pregunto, mi hermano, ¿qué ha pasado hoy? ¿Y cómo nos sentimos respecto de esas cosas? Y aún, hermano, es bueno revisar en nuestro corazón. Yo le pregunto, tal vez con las mujeres es un poquito más sensible este tema, pero yo estoy convencido que la idea de una mujer cuando empieza no es llegar a los 20, 30 años y pensar en un montón de hombres que pasaron, que mancillaron su cuerpo y estar finalmente sin esposo, criando hijos sola. Ese no es el propósito de Dios, y estoy convencido que tampoco es el propósito de nuestro corazón. ¿Quién quisiera, mi hermano, o quién se siente bien de llegar tal vez a cierta edad y estar enfermo? Qué tremendo es uno mirar muchas veces eso. Hasta para amarrarse uno los zapatos, hermano, un lío. Ya no tiene uno aliento ni para amarrarse los zapatos. ¿Cómo nos sentimos respecto de esto? Pensar, hermano, gente joven y decir, quiero ayunar. Ay, no, pero esta úlcera no me deja, me mata. Eso no nos puede producir a nosotros alegría. Decir de pronto quiero irme de vacaciones, no, pero me voy una semana y llego y estoy descuadrado con lo del arriendo, con lo de los servicios, no tengo nada. Pensar decir quiero ir a la iglesia, pero si hoy voy a la iglesia, mañana no desayuno. Y son realidades que hay y que tal vez nos han perseguido durante muchos años, que tal vez nos han estado allí detrás de nosotros, hermano, destruyéndonos. Y por eso dice la Biblia que cuando vivimos esto, probablemente estemos estériles, estemos sin frutos. No está mal, hermano, que tengamos un trabajo, pero qué tremendo, mi hermano, nunca poder salir de un salario mínimo. Nos casamos y le decimos a la mujer, busque usted también trabajo porque yo no soy capaz de responder por la casa. Tenemos un hijo y le decimos, empiece a planificar porque donde venga otro nos morimos de hambre los 4. No puede ser eso, mi hermano. Y entonces cuando eso viene, se siente uno mal. Y mire, mi hermano, que eso es tan terrible que afecta la vida espiritual. Afecta la vida espiritual. Usted abrir la nevera y no encontrar provisión, que sus hijos abran la nevera y le digan, papá, quiero como un juguito. Y usted le diga, tome agua de la llave, que eso es casi lo mismo porque no hay más. Hermano, afecta la vida espiritual. Si es así o no es así. Usted, mi hermano, hacer un propósito y de decir, por ejemplo, no vuelvo a tener relaciones sexuales hasta el día que me case. No quiero que ningún hombre me toque, me humille y finalmente me engañe, salga y se vaya. Y a los 2 meses otra vez cayó con otro. ¿Cómo se siente? Terrible, mal, engañada, abusada. ¿Verdad que sí? Nos sentimos mal, hermano, y eso afecta nuestro conocimiento de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando nos faltan estas cosas nos volvemos estériles. En la iglesia, mi hermano, un problema, y es bueno que lo reconozcamos, que lo revisemos bien. Hicimos una capacitación no con pocos esfuerzos, y qué cosa tremenda, mi hermano. Hay un lugar para mandar a una persona para llevar la palabra del Señor, para llevar la Biblia, una enseñanza bíblica, y no hay quien lo lleve, no hay una persona. Todos ocupados en lo que estamos haciendo, cada uno en sus negocios, en sus cosas. Y dice el profeta Ageo, y por eso trabajan duro y no tienen nada, porque los propósitos del Señor están olvidados. Gente, mi hermano, y acá en la iglesia tengo que decirlo, hay familias, vienen muy poquito a la iglesia, porque siempre me dicen, pastor, es que me toca trabajar. Y es que mire, pastor, se me dañó el carro, se me dañó la moto, me cayó una gotera, se me rompieron los pantalones, la mujer me quemó, lo que sea. Pero siempre hay una necesidad, y entre más trabajan, menos tienen. Y ahí lo dice el profeta Ageo, mi hermano. Usted lo puede leer, creo que esa es la lectura de hoy o de mañana tal vez, en el plan de lectura. Y dice, ustedes trabajan duro y no tienen. ¿Por qué? Porque mientras se preocupan por su casa, la casa del Señor está abandonada. Los propósitos de Dios se abandonan.
Y por eso, mi hermano, cuando nos sentimos, cuando empezamos a vernos emproblemados, nos damos cuenta que estamos estériles, que estamos sin fruto, y eso produce amargura. Eso produce frustración. ¿Cuánto problema en la casa? Y hoy debemos revisarlo. Llegamos a la casa y no queremos ni entrar, estamos amargados. ¿Por qué? Porque no damos fruto, porque seguimos lo mismo. Yo creo que a muchos hermanos nos ha pasado. Cuando nosotros estamos produciendo física o espiritualmente algo, nos sentimos alegres. Amén. Uno se siente contento cuando uno cumple sus propósitos, cuando uno trabaja y llega. Yo, como ustedes saben, soy abogado y de repente hoy gano un proceso y llega uno bendecido, recibe, uno se siente contento y la mujer le dice: ay, mi amor, no quiero cocinar, ¿por qué no vamos a comer afuera? Y uno, si uno está bendecido, claro que sí, mi amor, ¿verdad? Está uno contento, pero por ahí endeudado, pensando, hermano, en pagar la cuota del carro y no tengo. Y le dice la mujer: ay, mi amor, tengo como perecita de cocinar, ¿por qué no nos comemos un pollito? ¿Cuál pollo? ¿Te pareció un zorro? No quiere sino pollo a toda hora. Cocine verduras, haga algo. Pero no es porque no quiera el pollo. El problema, ¿por qué es? Porque está amargado, porque no ha producido, porque no hay bendición. Amén. Llega el muchachito, el hijo, y le dice: papá, quiero como ir a jugar un ratico, ¿por qué no me lleva, no sé, al centro comercial? El grito que le pega a usted no es porque usted no quiera ir, es porque está sin fruto, porque está estéril, porque hay problemas allí. Y eso nos afecta, mi hermano. Y por eso es importante primero tener fe, primero saber que Dios nos quiere bendecir, que no es pecado, mi hermano, pedir la provisión del Señor, que no es el propósito de Dios mantenernos en la escasez, que no es el propósito de Dios mantenernos toda la vida orando para que el primero llegue lo del arriendo. Yo escucho gente que dice: pues de todo modo el arriendo, yo me pasé el 20 para la casa, pero como uno le dan 5 días el 25 y unos 5 días que me espere el 30, con que me llegue lo del arriendo el 30. Mi hermano, ese no puede ser el pensamiento de un hijo de Dios, esa no puede ser la fe que tengamos nosotros. Amén. Pero sobre esa fe es necesario añadir trabajo, y sobre ese trabajo es necesario añadir conocimiento. Y parte del conocimiento, hay tantísimos, infinitos aspectos de Dios que deberíamos escudriñar, aprender. Pero hay un aspecto que yo quiero que usted lo reflexione bien. En Apocalipsis, ahí al final, el capítulo 19, el versículo 11, dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Si usted no lo encuentra, escúchelo por lo menos. Dice: y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay ¿qué? Muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido con un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién están hablando acá? De Cristo Jesús. Amén. Verso 14. Por favor, subráyelo, mi hermano. Quiero que usted lo entienda, lo discierna hoy. Dice: y los ejércitos que están en los cielos, vestidos con harapos. ¿Cómo están vestidos? ¿Con ropa regalada? ¿Con ropa dañada? ¿Llenos de pobreza, de ruina encima? Dice: y los ejércitos de los cielos vestidos de lino fino, blanco y sucio. Mire, mi hermano, en el nombre del Señor, qué cosa tremenda es esta. Se lo digo de verdad. Una vez mira, hermanos, y yo quiero que usted lo reflexione. Está bien, hermano, y ustedes lo conocen, y yo no me jacto, pero tampoco me avergüenzo. Los blue jeans que yo utilizo son jeans de 40,000 pesos, que jeans normales, de los que me gustan, y eso es lo que vale. Yo no pago 200,000 pesos por un blue jean. Pero qué terrible, mi hermano, mirar a algunos hermanos con unos pantalones rotos. Hace poquito tenía como que los compro a la vez, se me rompen también a la vez, y se me rompieron la misma semana como los 4 pantalones. Fui y me compré 4 pantalones, y a mí me gustan los mismos. Usted me mira como con el mismo jean porque yo compro 4 de los mismos, pero que estén limpios, que no estén rotos, que no estén como con la ruina encima. A veces uno mira, mi hermano, y aún dentro de la iglesia, hermano, como que pelean con la plancha, pelean con el jaboncito. A veces la ropa ya huele mal,
se mira la ruina encima, arrugados, sucios, mal trajeados. Esto no es humildad, mi hermano. Estar sucio, eso no es ser humilde, eso es ser cochino. Amén. Eso no es ser humilde, eso es ser cochino. Se lo digo en el nombre del Señor. Hoy fui temprano a hacer una diligencia y me tocó hacer una fila y llegó un negrito y haciendo la fila estaba ahí pegadito donde estaba yo y olía a jaboncito, pero olía limpio, no tenía ningún perfume y se le sentía el olor a jabón, pero estaba bien bañadito, recién bañadito, olía limpio, ¿no es cierto? Tal vez no tenga para un perfume caro, pero estaba aseado, estaba limpiecito, eso es agradable. Y mire cómo la Biblia lo habla, dice que los que lo seguían a él estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían sobre caballos. Usted sabe que el caballo es un símbolo de autoridad. Amén. Y yo quiero, mi hermano, usted lo puede seguir leyendo ahí, pero yo le quiero decir algo. El Dios al que nosotros seguimos, el Señor Jesucristo, es un Dios victorioso. Amén. El Señor vino como siervo y algunos dicen, el Señor vino en humildad, nació en un pesebre. Sí, Señor, pero cuando vuelve viene en un caballo y viene victorioso y viene a vencer. Amén, que el Señor nació en un pesebre, claro que sí. Y estuvo en situaciones difíciles, amén. Por eso gloria a Dios cuando nosotros tal vez pasemos por situaciones difíciles. Pero lo que yo le quiero decir, mi hermano, es que cuando participamos del bautismo de Cristo, participamos de su resurrección y participamos también de su victoria. El Señor Jesucristo vuelve y dice acá que la visión que tenía el apóstol del Señor Jesucristo era sobre un caballo blanco, era con autoridad. La visión del Señor Jesucristo es la visión de un hombre victorioso que vino, que sufrió, pero que obtuvo resultados por sus sufrimientos. Qué tremendo sería y qué triste, mi hermano, que el Señor Jesucristo hubiera venido, padecido toda la vida y hubiera muerto y hubiera seguido en pobreza. No sé si le logro comunicar lo que le quiero decir. Amén, que entremos tal vez en medio de aflicciones, sí. Amén, que hayamos pasado dificultades. No hay problema, mi hermano, que vengamos de una situación, de una cuna humilde. Tal vez allí el Señor nos está formando, pero qué mal que nos quedemos con el pensamiento de la pobreza, con el pensamiento de la derrota. Amén, hermano, no, ojalá y no hubiera sido así. Pero bueno que nos revolcamos en el mundo, ya cometimos errores, no conocíamos al Señor. Pero no puede ser que ahora, conociendo al Señor, sigamos con la mente de la atadura, de decir es que yo soy así, de decir es que yo tengo esa debilidad. Qué terrible, mi hermano, escuchar a un hombre con un problema de homosexualismo decir, pastor, es que yo soy homosexual y me gustan los hombres y me quedé así, y entonces no, ya si me toca irme para el infierno me voy, pero pues ¿qué puedo hacer? ¿Y por qué? Escuchar a una mujer diciendo, pues es que la plata que yo me gano siendo prepago no me la voy a ganar en ninguna otra cosa y tengo hijos, ¿qué más puedo hacer? Y ya se queda allí con ese pensamiento de derrota, de ruina, de fracaso espiritual, de fracaso total. Qué mal escuchar, hermano, a un papá diciendo, este muchacho ya es causa perdida, ya no hay nada que hacer. Y a veces confundimos el origen, la humildad, los sacrificios con los propósitos de Dios. Yo entiendo, mi hermano, que arranquemos de circunstancias difíciles. Gloria al Señor por eso. Pero no podemos pensar que los propósitos de Dios son allí. El Señor Jesucristo vino, padeció, sí, Señor, pero también fue glorificado. Y dice la Biblia, mi hermano amado, que nosotros participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo en el bautismo, de su victoria. Y la visión de Jesucristo ahora no es la visión de una persona sufriente, no es la visión, hermano, de alguien sin honor. La visión del Señor Jesucristo es la visión de un hombre victorioso, de un hombre que pasó por en medio de las dificultades y pudo vencer y está sentado a la diestra del Señor en justicia y en gloria, mi hermano. Esa es la visión de Cristo. Y ese es el Cristo que nosotros debemos predicar. Nosotros, hermano amado, debemos apuntar a la naturaleza del Señor. Dios está buscando, Dios no está buscando justos. Dios está llamando pecadores, pero no para que se queden pecando, sino para que se arrepientan. Dios no está buscando gente rica, mi hermano, escúchelo bien. Dios no está buscando santos, Dios está buscando pecadores para que se queden pecando, para que anden en santidad. Amén. Dios no está buscando gente rica, Dios está buscando gente pobre para que se queden pobres, para bendecirlos, hermano, para que seamos saciados, para que tengamos alimento. Señor agarró a una multitud que tenía hambre y la dejó con hambre.
la sació, y no solo la sació, le dio además en abundancia. Déjeme decirle algo, mi hermano, yo creo que Dios está buscando gente que ande sobre el mar como Él anduvo, gente que ande en lo sobrenatural. Pero es tremendo mirar, hermano, que a muchas personas les cuesta trabajo entender el propósito de la bendición, así como a algunos el propósito de las aflicciones. Hay propósitos de bendiciones y hay propósitos de aflicciones. A algunas personas les cuesta trabajo entender eso, mi hermano. Por eso dice la Biblia ya en Marcos, el capítulo 4, cuando habla de la parábola del sembrador, dice el versículo 17. Mire cómo dice, Marcos 4, 17. Dice, pero no tienen, hablando de algunos, incluso el versículo 16 dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Verso 17, pero no tienen ¿qué? Raíz profunda, sino que son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Fíjese, mi hermano, que hay algunos que no entienden los propósitos de la aflicción. Amén. Y son aquellos que reciben la palabra y la reciben con alegría. Tal vez aquí haya algunos, tal vez alguien haya escuchado la palabra y diga, ve, tan bonito, me gustó lo que dijo allá, ¿no es cierto? Pero cuando empieza uno a sufrir por causa del Señor, entonces, ¿qué pasa? Tropieza y cae. Amén. Cuando de repente empieza a buscar al Señor y en vez de que le den un ascenso en el trabajo, lo echan. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, pero yo estaba trabajando y ahora me quedé sin trabajo. Esto de ir a la iglesia como que no me está funcionando, ¿verdad? Cuando de repente los vecinos que le hablaban ya le dejan de hablar, le empiezan a hacer mala cara. Cuando de pronto el marido se le pone bravo, la mujer empieza a pelearle. Y entonces vienen ¿qué? Los tropiezos. Y dice la Biblia que es por causa de la palabra. Y entonces tropiezan. Y entonces caen y se van. Estos son algunos que no entienden el propósito de las aflicciones. Pero mire lo que dice. Verso 18. Otros, quisiera que usted lo leyera ahí. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, ¿qué dice ahí al siguiente? Y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran, ahogan la palabra y se vuelve, dice la versión de las Américas, si alguien la tiene ahí, dice se vuelve estéril. Yo quiero que usted entienda algo, mi hermano. ¿Sí ve que en Pedro habla de la esterilidad? Y acá dice que algunos reciben la palabra, pero viene algo que se llama como el engaño de las riquezas. Y me gustó reflexionar sobre esto, porque a veces pensamos que el engaño de las riquezas es únicamente el tener o el no tener. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. De repente alguien se estorba porque no tiene, pero yo diría esto, mi hermano, y quiero empezar a ir sentando la reflexión que quiero hacer hoy. Dice la Biblia que cuando vienen aflicciones por causa de la palabra, algunos tropiezan. Esos son los que cayeron entre las piedras. Amén. Una aflicción, por ejemplo, es no tener plata. Amén. Eso es una aflicción. Amén o no amén. O ustedes cómo se sienten cuando no tienen ni un peso, cuando los echan del trabajo, cuando les toca venirse a la iglesia a pie. ¿Cómo se siente uno? Yo creo que eso es una aflicción. Amén o no amén. Se vino uno y dice, bueno, me voy con lo del pasaje y me devuelvo a pie y empieza a llover. ¿Se aflige o no se aflige? ¿Es una aflicción o no es una aflicción? Amén. Pero ¿quién considera una aflicción tener plata? Que diga, estoy muy afligido porque no tengo sino estos 15 millones de pesos este mes para gastarme. ¿Quién considera esto una? Esa no es una aflicción, ese es otro problema. Amén. Un problema son las aflicciones en el cual está incluido el no tener. Pero otro problema, cuando aquí habla del engaño de las riquezas, es el problema, y lo voy a plantear de esta manera, el problema de los que tienen. El problema de la abundancia, no el problema de la escasez. Esa es una aflicción. Acá habla del engaño de las riquezas. Es la dificultad que hay en muchos corazones para temer a Dios cuando se tiene, no cuando no se tiene. Una aflicción es ser bien feo, ¿no es cierto? Eso es una aflicción. Yo lo viví. Yo estaba en el colegio, mi hermano era bien gordito de chiquito y me empezó a gustar una muchachita.
¿Usted qué creen que la muchachita? Pues ni me paraba bolas. El gordito, todo el mundo le decía el gordito, ¿no es cierto? Y yo no tenía sino un apellido, entonces yo era el gordito sin papá. Eso es una aflicción. Pero un engaño es cuando se tiene belleza. Una mujer bien bonita, un hombre bien pintoso, eso es otro tipo de problema. Esa no es una aflicción, es un engaño. Y permítame hoy hablarle sobre esto, mi hermano. Es que necesitamos un corazón adecuado para poder administrar las bendiciones de Dios. Y le voy a decir algo, es más fácil pasar por el colegio siendo feo que siendo bonito. Es más fácil pasar por la vida siendo feo que siendo bonito. Se lo digo en el nombre del Señor. Es más fácil administrar una necesidad que administrar una abundancia. Y por eso, mi hermano, cuando hablamos de esto, necesitamos preparar el corazón para ser bendecidos por el Señor. Necesitamos preparar el corazón del pueblo, porque es que cuando faltan las cosas, suceden varios aspectos en la vida de nosotros que son tremendos. De un lado, mi hermano, qué mal es servir al Señor porque no se puede hacer otra cosa. Qué cosa terrible. Qué mal es uno decir, a mí me toca ser pastor porque si no, ¿de qué vivo? Si usted no me trae la ofrenda, ¿yo de qué voy a vivir? Y hay muchos hermanos que dicen, yo alguna vez hablaba con una persona y decía, pues yo tengo tal profesión, soy tal cosa, pero hace como 30 años no ejerzo, total que ya no sé nada, ya lo único que sé hacer es ser pastor, me toca quedarme acá. Qué terrible, ¿verdad que sí? Qué tremendo, mi hermano, que de repente alguien sea fiel a su esposa o a su esposo, pero porque nadie le para bolas, porque está bien feo. Pero que el día que tiene una oportunidad, levanta, le da como dijo la canción, vuelo a la hilacha. Se vuelven locos, dicen vamos a echarnos una canita al aire cuando puedan. Su mente está allí pervertida, aunque tal vez humanamente no lo esté haciendo. Y por eso, mi hermano, es necesario aprender a administrar las bendiciones de Dios, preparar el corazón para la bendición de Dios. No solamente es aprender nosotros a esperar los momentos difíciles y a soportarlos, también necesitamos preparar el corazón para cuando venga la bendición. Porque ahí hay un problema y es un problema delicado. Ustedes se han dado cuenta, y yo lo he mencionado ya, ¿cuántos hogares se desbaratan el día que la mujer estudia? Se hizo bachiller, se hizo profesional y le dio una patada al marido. ¿Qué significa eso? Que no lo quería, que estaba con él porque no tenía que comer, pero el día que consiguió un buen trabajo le dio una patada. Y muchos hombres dicen, yo no la dejo estudiar porque el día que estudie me bota. Como qué terrible, ¿verdad? Como decir, me aguanto que esté conmigo aunque no me quiera. Qué terrible eso. Y yo le digo algo, mi hermano, y escúchemelo bien. Yo no creo que Dios sea de esos hombres que quiera que su iglesia esté con él solo porque no haya más que hacer. Yo no creo eso. Yo creo que Dios quiere una iglesia que lo ame aún en medio de la bendición. Amén. ¿Y cómo sabemos si amamos a Dios en medio de la bendición si nunca hemos tenido nada? ¿Cómo hacemos, hermano, para amar al Señor en medio de la bendición si nunca hemos tenido nada? Y ahí viene francamente una dificultad. Necesitamos preparar el corazón. Así como necesitamos estar dispuestos a sufrir por el Señor, también necesitamos estar dispuestos a bendecir a Dios. Pero esto a veces resulta odioso para algunas personas. Hay algunos, mi hermano, que tal vez por su propia circunstancia no les gusta hablar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque viven en miseria. Hay algunos que no les gusta hablar de que Dios sana. ¿Por qué? Porque están enfermos. Hay algunos que no les gusta hablar de la fe. ¿Por qué? Porque hace falta y queremos más bien pensar en otra cosa y acomodar la realidad de Dios a nuestra realidad y no al contrario. Hoy queremos hablar de avivamiento, hermano, cuando no hay avivamiento, cuando hay problemas. Queremos hablar de un hogar cuando no es un hogar, es una unión marital de hecho. Dos tipos viviendo, dos mujeres viviendo, eso no es un hogar. Pero queremos acomodar las cosas a lo que nosotros vivimos y no lo que nosotros vivimos a los propósitos de Dios. Las bendiciones de Dios, así como los sufrimientos, son propósitos, hermano. Pero hay un problema y es que cuando viene el conocimiento de Dios, cuando viene el vino nuevo, algunos nos tratamos de reventar. Cuando hemos vivido una realidad y nos quieren enseñar otra, dice la Biblia, lo dice en Mateo 9, la parábola de los odres. Cuando vivimos una realidad y nos amoldamos a ella, mi hermano, y viene un vino nuevo,
entonces a veces nos reventamos, ¿verdad? En Mateo capítulo 9, versículo 17 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Fíjese algo, mi hermano, fíjese algo, por favor. Dese cuenta que tal vez nosotros nos hemos amoldeado a una realidad, y cuando viene una enseñanza que quiere sacarnos de allí, nuestro corazón presenta cierta resistencia y estamos pensando: yo creo que a mí Dios no me quiere bendecir, yo creo que yo no puedo salir de esto, yo creo que eso suena bien, pero yo ya soy caso perdido, a mí eso me gusta, pero me parece muy difícil, yo creo que el pastor está equivocado, a mí me parece que eso no debería ser así, sino debería ser de otra manera. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, mi hermano, echa a romper, a tirar, a dañar los odres viejos. Déjeme decirle algo, mi hermano, qué difícil a veces es creer que Dios puede hacer algo por nosotros. Qué difícil a veces es creer que Dios nos puede sacar del lugar donde estamos y llevarnos a un lugar mejor. Qué difícil a veces, hermano, creer que el Señor puede transformar mi hogar. Por eso es más fácil el divorcio, porque es difícil creer que Dios puede transformar el corazón. Amén. Por eso es más fácil buscarse otra mujer, porque es difícil creer que a esa mujer yo la puedo llegar a amar. Por eso es más fácil, hermano, buscar la trampa, porque es difícil creer que actuando correctamente Dios me pueda bendecir. Por eso somos tan proclives a la contaminación, porque es difícil, hermano, entender la enseñanza correcta, porque nos hemos adaptado a ciertas cosas. Y qué tremendo salir de allá, qué tremendo salir de eso. El vino nuevo, mi hermano, es el conocimiento que Dios nos quiere dar. El vino nuevo, mi hermano, es la enseñanza en la cual Dios nos quiere meter, de decirnos: no es como usted lo ha vivido hasta el día de hoy, hay algo mejor todavía que yo le quiero dar. No importa cuántos años usted tenga, hay todavía una esperanza, hay algo diferente. Pero pastor, yo lo he intentado muchas veces. Sí, pero tal vez lo ha intentado mal, tal vez no ha confiado de la manera correcta, tal vez no ha caminado de la manera adecuada. Mire, yo miro en Génesis, el capítulo 30, búsquelo por favor, que en estos pasajes en Génesis quisiera yo ir concluyendo. Génesis, el capítulo 30, se narra la historia de un hombre que vivió algo parecido tal vez a los que vivimos muchos de nosotros, Jacob. En el capítulo 30, el versículo 30 dice: porque tenías poco antes que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud, y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, mire la pregunta de Jacob: ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Cuándo voy a trabajar por lo mío? ¿Cuándo voy a salir de esta situación de estancamiento? Hermano, Jacob ya llevaba para este momento como unos 15 años trabajando para Labán. Ya tenía su esposa, y de hecho tenía dos, por la costumbre, mal hecho, por la mala costumbre de la época. Y tenía hijos, pero estaba en una situación tremenda, mi hermano. ¿Qué situación se encontraba Labán? Estaba en una dificultad terrible. ¿Por qué? Porque no tenía nada para él mismo. Había hecho para otros, había trabajado para otros, y se empezaba a sentir viejo, lleno de necesidades, lleno de frustraciones. Y mire la pregunta que hace: ¿cuándo voy a trabajar por lo mío? Y es difícil, hermano, uno salir tal vez de esta situación. Es difícil uno salir de la costumbre. Es difícil, hermano, uno salir de la tradición, de la seguridad que le da algo. A veces el pecado da seguridad, una seguridad falsa, pero da seguridad. A veces, hermano, no somos capaces de dejar una cosa. Alguna vez vino acá un hombre, lo recuerdo bien, y escuchó la palabra, el Señor le ministró de una manera tremenda, entre otras cosas. Y me dice: pastor, la verdad es que yo cuando era niño yo también iba a la iglesia, mi mamá es cristiana, pero yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que yo trabajo vendiendo cigarrillos.
Y entonces yo sé que eso desagrada al Señor, pero pastor, yo no sé hacer otra cosa, eso es lo que yo sé hacer. ¿Cómo voy a dejar de hacer eso? Fíjese que el pecado produce cierta seguridad. Los amigos producen cierta seguridad, ¿verdad? Nos metemos a veces incluso en problemas por las personas con las que andamos, pero es que ahí es donde está mi trabajo, es que con ellos es que yo me muevo, es que esa es la manera, eso es lo que yo sé hacer. Tal vez desagrada al Señor, pero es lo que yo sé hacer. Y este Jacob, hermano, empieza a preocuparse, empieza a sufrir angustia, desesperanza, de no ver frutos, de no ver respuestas allí, hermano. Pero hay algo que a mí me gusta y quiero que usted lo mire un poquito en su corazón. Aquí mismo en Génesis, el capítulo 31, le cuento la historia. Su suegro le pone un salario y le dice: las ovejas que nazcan manchadas van a ser suyas. Y la verdad es que casi no salían ovejas manchadas, o salían blancas o salían negras, y apenas las manchadas iban a ser de él. Pero mire lo que pasa cuando esto ocurre. Génesis 31:11 dice: entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto lo que Labán te ha hecho. Párele un momentico, yo quiero que usted entienda algo hoy, hermano amado. Quiero que usted entienda algo acá. A Jacob lo estaban robando, a Jacob lo estaban engañando, a Jacob lo querían empobrecer. Pero algo pasaba, y es que cuando Jacob iba a bajar las manos, Jacob le dijo a Labán: me voy, estoy pobre, estoy arruinado, he trabajado como un loco para usted y no tengo nada, me voy a ir con mis mujeres. Y Labán le dice: no, quédese, y le propone un trato todo mal. Y cuando Jacob está desilusionado y desesperanzado, viene el ángel y le da como la provisión, como que le da otro empujoncito y le dice: no se preocupe, que yo estoy viendo lo que está pasando sobre usted. Y cuando yo miro esto en Jacob, pienso algo, y tal vez, hermano, y quiero que usted lo piense sobre usted, tal vez miro la mano de Dios sobre mi propia vida y le pregunto si no la ha visto sobre su vida. Cada vez, hermano, que sentimos que no podemos más, cada vez como que la embarramos tan terrible que decimos: hasta aquí fue, de repente como que viene una ayudita. Y tal vez no es lo que estamos esperando aún, tal vez no es todavía la respuesta grande del Señor, pero como que viene un empujón de parte del cielo. Como que viene esa ayuda que no sabemos ni de dónde viene. Como que viene ese impulso que a veces creemos que no vamos a recibir, y de repente recibimos una llamada que tal vez nos consuela. O tal vez, hermano, una ayuda mínima. Tal vez usted ha recibido, hermano, un auxilio, una ofrenda, una ayuda, una palabra, una enseñanza, una instrucción que parece pequeña, pero como que usted dice: como que esa enseñanza era para mí hoy. Como que usted dice: esa palabra, mira, tan raro, fulano no sabía lo que me estaba pasando, pero mire cómo me ayudó. Tal vez usted dice: mi hermano, hay veces que son cosas extrañas. Está usted en una angustia terrible, llorando, y de repente llega su hijo y le da un abrazo y le dice: mamita, yo te amo mucho. Y usted siente como que algo volvió a surgir en usted. Y así cada vez. Y tal vez, mi hermano, ha pasado tiempos, tal vez, mi hermano, hay dificultades, pero algo ha pasado, y es que extrañamente, como que el ángel del Señor, aunque no nos soluciona los problemas, nos está dando esperanza poco a poco. Y recuerdo lo que dice 1 Corintios 10:13, que dice: cada vez que viene una prueba, el Señor da también la salida. Y cuando miramos esto, como que nos preguntamos: ¿cuál es el sentido? Yo me he preguntado: Señor, ¿por qué no lo solucionas todo de una vez? Señor, ¿por qué si me das esos empujoncitos no me pones a andar? A mí me ha pasado, mi hermano, de que cuando ya siento que no puedo más, algo pasa. Cuando ya siento que digo: no soy capaz, y digo: voy a entregar el ministerio, voy a decirle al pastor, me voy de la ciudad, me voy del país, no sé, algo pasa, y de repente el Señor me habla, y yo digo: Señor, pero ¿por qué en los peores momentos? ¿Por qué no cuando estoy bien? ¿Por qué no cuando parece fácil? Señor, ¿por qué si para ti es tan sencillo darme algo, por qué no me lo das todo de una vez? Yo le he preguntado al Señor: ¿por qué a veces me contestas? Yo le he contado como alguna vez, mi hermano, estando acá con la niña enferma, oré y oré fervientemente.
Y la niña se vomitó y yo pensé que se iba ahora sí a enfermar, y cuando pensé en levantarme para llevarla a la clínica porque empezó a vomitar, me dice: no, papá, ya no me lleves a la clínica, ya Dios me sanó. Y yo pensé que ella me decía como por animarme, pero ahí mismo se levantó y se puso a jugar después de estar 2, 3 horas allá tirada. Y luego otro día que estaba enferma, yo le digo: vamos a llamar a mi médica. Y dice: no, papá, ora por mí, que tú siempre que oras el Señor me sana. Y yo oro tranquilo, y en vez de sanarse se puso peor. Y yo oré más y me bajé, ya estaba allá arriba ardiendo en fiebre, y yo me bajé a la sala y oraba con fervor. Y cuando subo: ¿cómo está?, le digo a mi mujer, y dice: casi en 40, toca llamar al médico. Y yo digo: Señor, pero ¿por qué a veces me contestas y a veces no? ¿Pero por qué sucede esto? Porque a veces de repente, Señor, te pido algo y siento ese empujón, ese auxilio. Porque a veces, hermano, he clamado y siento la ayuda del Señor, pero a veces, mi hermano, me siento solo. A veces siento que me muero. A veces oro y en vez de mejorar, empeoro. ¿Le ha pasado? Solo me pasa a mí. Y me pregunto: Señor, ¿pero por qué? Es más, le he dicho: Señor, si es que es así, mejor déjame morir de una vez. Si es que no sirvo, pues sácame tú de acá. Pero ¿por qué fracaso? Y me levanto un ratico y vuelve un problema. Porque a veces como que echo para adelante y luego siento que las cosas se apretan. ¿Por qué, Señor, no me abandonas del todo, pero tampoco siento que me rescatas? A mí me ha pasado. Y es difícil a veces entenderlo, mi hermano. Y en esta reflexión el Señor me hablaba, aquí en el capítulo 33, creo que es 32, perdóneme, de Génesis, está la respuesta. Por lo menos lo que empecé yo a entender, mi hermano. Dice el versículo 24 de Génesis 32. Mire qué tremendo. Cuando yo le preguntaba: Señor, ¿por qué a veces tú me contestas y a veces siento que me dejas solo? Porque, mi hermano, yo le digo la verdad, qué difícil es la soledad. Qué difícil es. Yo qué día le decía a mi esposa que nosotros tenemos una responsabilidad acá, y es de nosotros. Cuando las familias se van, por la buena o por la mala: pastor, me trasladaron, me voy de la ciudad. Y uno lo siente, mi hermano. Otros lo atacan a uno y le dicen: usted es un mal pastor, nos vamos por su culpa, porque usted prefiere, porque usted hace eso. Y uno se siente en el corazón. Y a veces Dios contesta y a veces como que nos abandona. Y yo le decía: ¿por qué, Señor? Y leo acá la escritura, mi hermano. Dice: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó. Y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob le respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y el Señor me llevaba a esta reflexión, y con esto quiero terminar, mi hermano. Ese ángel no estaba luchando con Jacob. Es tonto uno pensar que un ángel va a luchar con un hombre. ¿Se acuerda que uno solo mató a 185,000 una noche? ¿Verdad? Y fue tan tremendo que dice que cuando quiso soltarse, lo tocó. Mire la palabra que usa, dice: lo tocó. Y casi le rompe la cadera. Solo lo tocó, no dice que lo agarró. Dice: lo tocó. Amén. Pero toda la noche pasó con él. ¿Por qué? Yo miro allí, mi hermano, al Señor motivando a Jacob a luchar un poco más. Como cuando usted tiene un hijo y usted sabe que le puede dar algo, y el niño está tratando de alcanzar algo, y usted perfectamente puede agarrarlo y entregárselo, pero usted le dice: alcáncelo, ¿verdad? Y él le dice: no alcanzo. Y usted le dice: mire cómo hace. Y el niño jala una silla y no alcanza y se sube en una cosa, y usted lo está viendo. Y no es que usted sea malo, pero usted, ¿qué quiere? Enseñarle a prevalecer sobre las dificultades. Amén. Y yo siento cuando leo esto, mi hermano, al Señor diciéndonos: cuando estás que te ahogas, yo te he echado la mano. Cuando sentiste que te morías, yo te rescaté. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, yo morí por ti. Mandé a mi Hijo para que diera su sangre por ti. Te he amado con amor eterno y no te voy a abandonar, pero quiero que te esfuerces un poco más. Te quiero bendecir, pero échale mano a tu bendición. Te he amado con amor eterno, el Señor me lo decía. Ni tus peores pecados te separaron de mí. Y cuando pienso en esto me estremezco, mi hermano.
de pensar y de decir, en mi peor momento, yo lo he contado, la única vez que he oído la voz del Señor fue en medio de una calle de prostitución, perdido en el peor momento de mi vida, y escuché la voz del Señor como el Señor diciéndome, lo voy a salvar. Y si no hubiera sido por esa voz, ese día me matan. Pero de allí me sacó el Señor. Pero luego, cuando he estado en la iglesia y le he dicho, Señor, te quiero oír, y no escucho su voz, a veces me he frustrado. Cuando le he dicho, Señor, pero si acá orando, ayunando, ¿por qué acá no te escucho? Y de repente, como que ahora siento que el Señor me dice, quiero que luches un poco más, quiero que pelees un poco más, te quiero bendecir y estoy dispuesto a hacerlo. No es el Señor peleando, no soy yo, mi hermano, agarrando al Señor. ¿Qué podría yo hacer por la bendición del Señor? ¿Cómo yo podría obligar a Dios a que me bendiga? Es imposible, mi hermano, que un hombre pelee contra el Señor. Pero estuvo toda la noche allí el ángel con Jacob luchándolo. Y tal vez cuando Jacob se cansaba, el ángel como que lo despertaba y le decía, siga, todavía no se acaba el día, todavía no se acaba la noche, pelee otro poquito, ya no puedo más, esfuércese. Y cuando se le agarró mucho le dice, no tan duro. Y apenas lo tocó. Y lo tocó, y cuando lo toca, mi hermano, casi lo mata. La cadera es el hueso más fuerte que tiene el cuerpo. ¿Usted sí sabía eso? Es el hueso más fuerte. Ahí, hermano, no es que ahí reposa todo el cuerpo, todo el peso. Y dice que cuando le tocó por acá, le descoyuntó. Y fue tan terrible que toda la vida quedó cojo cuando lo tocó. Ahora le pregunto, ¿usted cree que Dios estaba luchando con él? ¿Usted cree que de verdad el ángel estaba peleando y que Dios, oye, ¿ahora qué hago? Me toca bendecirlo porque no me suelta este hombre. No, mi hermano, el Señor estaba llamando y diciéndole, no te canses aún, no he terminado contigo, sigue esforzándote, quiero algo de ti. Y al final, mi hermano, me enseña que era lo que quería, porque cuando Él lo va a bendecir y ya está por la mañana, cuando ha luchado, llevaba 25 años para ese momento luchando por la bendición. Le voy a decir, llevaba 40 años, desde que nació Jacob estaba peleando. En el vientre peleó con su hermano. De niño le tocó, mi hermano, luchar por el afecto de su papá porque no lo amaba. El papá no lo amaba. Y esto sí que duele, mi hermano. Que un papá diga, yo como que no soy su papá. ¿Cómo le duele a uno? Yo lo viví. Que le diga a uno, espere, le hago la prueba de ADN para darle el apellido. ¿Cómo le duele a uno? Eso duele terriblemente. Son luchas desde niños, hermano. Que nos afrenten, que nos humillen. Duele, mi hermano. Y tal vez llevamos 20 o 30 años y cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas, todavía el ángel nos despierta por la noche y nos dice, siga luchando, todavía lo quiero bendecir, no me he cansado con usted. Y uno se levanta y patalea y de repente cuando alcanza algo, uno dice, es que luché mucho. No, mi hermano, Dios lo ha querido bendecir, es la bendición del Señor. No la podremos agarrar, pero Dios nos está llamando a que luchemos, a que perseveremos y nos quiere llevar a un punto, mi hermano. Dice, entonces el hombre le dijo, suéltame porque raya el alba. Pero él le dice, no te soltaré si no me bendices. Y en este momento a mí me da risa acá, porque perfectamente el ángel pudo haberle tocado la cabeza. Si le tocó la cadera y lo descaderó, imagine donde le toque la cabeza. Amén. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? Pero entonces cuando mira que había luchado lo suficiente, le dice, dime cómo te llamas. Y él le dice, engañador es mi nombre. Y lo llevó al punto de reconocer su naturaleza humana. Lo llevó al punto, mi hermano, de reconocer, este soy yo. Toda la vida he sido mentiroso, toda la vida he sido tráfuga, toda la vida he sido tramposo. Y después de luchar por más de 40 años, el ángel le dice, pues ahora te llamarás Israel. Ahora te llamarás Israel, mi hermano amado, que significa Dios lucha, Dios pelea. Que significa, mi hermano, ojo con esto, Dios pelea. Le estaba acordando, le estaba diciendo, Dios pelea allá en el cielo. ¿Se acuerda lo que el versículo que leímos allí? Dice que con la espada de su boca iba a vencer, que salió en un caballo para pelear. Esa es la naturaleza de Dios. Le pregunto yo, ¿por qué usted cree que usted y yo no tenemos que pelear si Dios pelea? Y por eso le puso a Jacob le puso Israel, acordándole, diciéndole, yo lo quiero bendecir en todo lo que usted quiera, en todo lo que usted necesite, yo lo quiero bendecir. Pero quiero que sea un luchador, quiero que no se rinda, quiero que cuando enfrente el pecado, mi hermano, qué difícil es pelear contra el pecado. Cuando enfrente allá la lujuria, que usted se acuerde, Dios pelea y diga, yo también voy a pelear en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando enfrente los temores, que usted diga, el Señor pelea y yo también peleo en el nombre del Señor Jesús.
Cuando enfrente la fornicación, cuando enfrente los deseos del mundo, mi hermano, cuando pase por al frente de esa discoteca y tal vez quiera entrar frente a esa mesa allí con trago y usted quiera el ambiente que produce eso, usted diga: el Señor pelea y yo también estoy dispuesto a pelear contra esto. Y cuando entendemos, hermano, que Dios es un Dios que lucha, cuando entendemos que nosotros también debemos entrar en ese ambiente espiritual de creerle al Señor, entonces estaremos próximos a que Dios nos bendiga. Dios no tiene problema con bendecirnos, hermano. El problema es que a veces no lo creemos, a veces no queremos trabajar y muchas veces nos cansamos de pelear antes de tiempo. El Señor, hermano, hoy quiere, como dice en Hechos 14:22, que por medio de tribulaciones entremos al reino. Quiero terminar con ese versículo ahí en Hechos 14:22. Léalo por favor y subráyelo en su Biblia y déjeme indicarle algo, mi hermano. Hechos capítulo 14, verso 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Déjeme decirle algo, mi hermano. La salvación es por fe. Usted no se tiene que esforzar por eso. Amén. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Pero ¿cómo vamos a entrar allí? Por medio de muchas tribulaciones. Dios no quiere que nos quedemos en las tribulaciones. ¿Dios a dónde nos quiere llevar? ¿A las tribulaciones o al reino? Las tribulaciones son la entrada, pero el lugar donde debemos llegar es al reino, al poder del Señor. Amén. Dios quiere un pueblo que sepa luchar. Dios quiere un pueblo que no se rinda, que no se canse. Tal vez por eso cuando ha venido la dificultad, mi hermano, Dios nos manda ese salvavidas, como acordándonos que Él está con nosotros, como diciéndonos: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Como diciéndonos: aunque pases en valle de sombra de muerte, mi mano estará contigo, mi vara y tu callado te están infundiendo aliento. Pero también como diciéndonos: yo lucho y quiero que tú también pelees día a día. Pero no solamente quiero que tú pelees, también nos está diciendo: quiero que tú seas victorioso, quiero que tú tengas poder del Señor. Hoy tal vez, mi hermano, en el nombre del Señor le digo, sea un momento para decir: Señor, aún no me he cansado, quiero seguir perseverando. Jacob duró 40 y tantos años peleando por su bendición, pero finalmente, mi hermano, tuvo el testimonio de agradar al Señor. Y por eso Dios se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por eso, mi hermano, Dios da testimonio que es el Dios de ese hombre, porque luchó y perseveró. ¿Hasta cuándo peleó Jacob? Hasta que venció. ¿Hasta cuándo estuvo dispuesto a luchar? Hasta que vio el fruto de su deseo. ¿Hasta cuándo tú estás dispuesto a luchar? Hoy es un buen momento para pensar. ¿Estás dispuesto a luchar hasta que tu matrimonio se arregle? ¿Estás dispuesto a luchar hasta que tu economía cambie? ¿Estás dispuesto a luchar hasta que tu ministerio fructifique? ¿O te vas a rendir cuando el ángel te toca? ¿O te vas a rendir cuando viene el problema? ¿O te vas a rendir cuando Labán te cambia el sueldo? ¿O te vas a rendir cuando Esaú te está persiguiendo? Es la pregunta hoy, mi hermano. ¿Vas a perseverar hasta el día que puedas decir que la Biblia dice: deleítate con la mujer de tu juventud? ¿Hasta ese punto estás dispuesto a luchar? ¿O hasta dónde vas a luchar? ¿Hasta que mires el fruto en tu servicio, que la gloria del Señor caiga cuando tú ministras? ¿O hasta dónde quieres luchar? Hasta que puedas tener provisión suficiente, como dice la Biblia, el día que el Señor te ponga por cabeza y no por cola. O toda la vida de cola, toda la vida atrás esperando que alguien te dé. ¿Hasta dónde estás dispuesto a luchar? Hoy tal vez estás en medio de un problema. Hoy tal vez estás en medio de una aflicción, y de una aflicción difícil, de algo terrible. Yo te pregunto: ¿te quieres rendir o quieres luchar? Si te rindes, hermano, no vas a ver la gloria del Señor. Tal vez encontrarás una buena excusa. Tal vez hoy puedas decir: es que mi marido molesta mucho, es que mi mujer no me ayuda, es que el pastor no me visita, es que la hermana de la iglesia me mira mal, es que el vecino tal cosa, es que el dueño de la casa pelea. No sé, sacarás una excusa. O de repente puedes hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, decir: estoy dispuesto a pelear hasta ser victorioso.
Estoy dispuesto a luchar hasta que el Señor me bendiga. Estoy dispuesto a pasar lo que sea. Si me roban, si me enfermo, si me descoyunto, no me importa, pero estoy dispuesto a perseverar hasta el día que la mano del Señor se pose sobre mí. Hasta el día que pueda ver la gloria del Señor. Hasta el día que pueda decir, soy un bendecido verdaderamente por el Señor. A través de aflicciones y tribulaciones sufrí, pasé, luché, pero hoy estoy en el reino de los cielos. Hoy puedo decir confiadamente que donde ponga mi mano hay bendición. Hoy puedo decir confiadamente que lo que siembro produce. Hoy puedo decir confiadamente que tengo pan para saciarme, que le he dejado herencia a mis hijos, que yo atesoré para ellos y no ellos para mí. Hoy puedo decir confiadamente, como dice el Señor, que Él está conmigo. En el nombre del Señor. Hoy es el tiempo, mi hermano, de que su merced diga, me rindo, o que de repente usted diga, Señor, agarro esta palabra y voy a perseverar por ella en el nombre de Jesús. Quiero luchar, quiero transformar lo que veo. Tal vez, hermano, cuando usted recibe esto, el odre se empieza a romper y usted diga, no es posible, mi hogar no, mi trabajo no, mi mente no, la mente de ese hombre o de esa mujer no, eso no se puede cambiar. Ese es el odre viejo. Pero ahí está el vino del Señor diciendo, para el que cree, lo imposible no existe. Ahí está la palabra del Señor diciendo, si puedes creer, para ti nada será imposible. Si puedes creer, se puede cambiar. Si puedes creer, puedes ser transformado. Si puedes creer, puedes recibir. Solamente no te canses en el nombre del Señor Jesucristo. Solamente mira, dice el Señor, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque hay promesa del Señor para ti. ¿Por qué no te pones de pie un momentico, por favor, para terminar? Ponte de pie ahí un instante apenas.